Bien, tenemos ahí entonces una molécula compleja. Tenemos ahí una estructura compleja, que es ese compuesto policíclico. Cuando uno ve estructuras complejas, inmediatamente uno sospecha que eso es de origen, ¿qué creen ustedes? ¿Humano o natural? Natural, muy bien. Estructuras complicadas son fruto de procesos enzimáticos complejos. Una enzima ya es algo complicado, eso está hecho por algún microorganismo, ¿no es cierto? Alguna planta. Y así es. Esa molécula, ahí arriba está el nombre comercial del fármaco, se vende bajo la marca Yondelis y se emplea para el tratamiento del cáncer, específicamente sarcomas refractarios a doxorubicina, que es una molécula de elección para varios cánceres. Siempre los cánceres se tratan con un cóctel, por lo general, de medicamentos, un protocolo, una quimioterapia combinada con otra, rara vez solo una molécula la que se emplea. Entonces dice, al respecto es correcto que, entonces, uno, dado su estructura molecular, concluimos que es de origen sintético. Cuando dice sintético se refiere a origen humano, que se hizo en el laboratorio. Eso es falso, es una estructura tan complicada que no vamos a querer diseñar y sintetizar algo tan complicado como eso. Cuando uno diseña, es por lo general, sí, pueden ser heterociclos, pero cosas accesibles. Entonces, es necesario que ustedes se expandan un poco a poder evaluar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Muchos ciclos fusionados, muchos centros quirales, muchos grupos funcionales, eso es una estructura que no va a ser de origen humano, sino que de origen natural. Así que eso sería falso. Biológica, con tal que se haga un solo cambio, pasa a ser sintética. No, uno ahí en ese caso tiene que explicarlo bien. Uno podría decir en ese caso que uno tiene un compuesto de origen natural que ha sido modificado sintéticamente. Entonces hay que hacer la especificación. Cuando ahí dice origen sintético, ya, y gracias por el alcance, porque esto puede dar origen, ¿no es cierto?, a confusión, se refiere a algo 100% que partió desde cero, siendo sintetizado en el laboratorio. ¿Ok? A veces también algunos textos ocupan el concepto semisintético, cuando es algo que es extraído de una fuente natural y después es modificado por aquí y por allá. Ahí sería semisintético. Pero aquí dice sintético, no, falso, eso es demasiado complicado para que haya salido de la mente de un ser humano y que haya dicho esta es la molécula necesaria para este tipo de cáncer. ¿Se entiende la idea? Ya, entonces, dos, dice, el sistema lactónico podría hidrolizarse a pH ácido estomacal o por estearasas plasmáticas. Ya, ahí hay una mezcla de cosas que deberían saber e información nueva. Cuando hablamos de estearasas plasmáticas, son enzimas que tenemos en el cuerpo, en el plasma, también hay estearasas hepáticas, que lo que hacen, como el nombre lo dice, romper grupos ésteres. Entonces, rompen grupos ésteres. Un éster sería una estructura de este tipo que va a ser rota por la enzima, entonces eso se va a transformar en un ácido carboxílico y en un alcohol. Eso hace una estearasa. Hay muchas estearasas en el cuerpo humano y el formar ésteres es a veces, no siempre, es a veces una estrategia de hacer un profármaco. O sea, una molécula que en sí no es activa, pero fruto de la acción de estearasas se va a romper y o bien el ácido o bien el alcohol va a ser el fragmento biológicamente activo. Y lo voy a explicar, voy a hacer una observación al respecto en una imagen más adelante, ¿ya? Lo otro es que acá dice el sistema lactónico. Bueno, ¿qué es una lactona? Un éster cíclico. Eso es un grupo funcional, así que tienen que saber si yo les voy a subir también material sobre los nombres de los grupos funcionales, se los tienen que saber, porque en la prueba no va a decir el palito ese que está ahí arriba, no, va a haber un nombre técnico ahí. Entonces, identificar el nombre del grupo funcional. Podría hidrolizarse. Entonces, se pueden hidrolizar los ésteres a pH estomacal. ¿Cuál es el pH estomacal? Ácido. Sí, un éster se hidroliza a pH ácido. Puede hidrolizarse por una estearasa. Las estearasas rompen ésteres. Una lactona es un éster, así que sí. Por lo tanto, esto es verdadero. Ahora, vamos a la estructura, porque ¿qué pasa si no hay sistema lactónico? Ya sería todo esto falso, pero
Veamos acá. Y ahora aquí es donde ustedes hacen el análisis porque se les puede dar una molécula y a partir de una molécula muchas preguntas. O al revés, cada pregunta puede tener una molécula distinta. Es cualquiera de los dos enfoques el que van a enfrentar en la prueba. Bueno, acá si ustedes ven esto y comienzan a analizarlo, es una molécula tridimensional con volumen donde hay muchos grupos funcionales y por lo tanto tenemos que identificar dónde está el sistema lactámico, dónde está la lactona, dónde está el éster, que forma a su vez parte de un ciclo, porque lactona es un éster que forma parte de un ciclo, un éster cíclico. Entonces, a ver, voy a marcar así de manera randomizada algunas partes de la estructura. Por ejemplo, yo puedo decir de que en la parte inferior tenemos un ciclo. En el centro también tenemos un ciclo donde podemos ir haciéndolo, ¿no es cierto?, con otros colores. Y acá a la derecha también tenemos otro ciclo con otros grupos conectados. ¿Ya cuál de los tres? Perfecto. En el centro, ¿no es cierto?, tenemos el sistema lactónico, que lo vamos a destacar. Aquí está el oxígeno unido al carbonilo. O sea, ahí está el éster. Pero como está ciclado, formando parte de un ciclo que viene hacia adelante del plano, estamos hablando de una lactona. ¿Se puede hidrolizar eso a pH ácido? Sí. Entonces, ¿este antitumoral va a ser dado por vía oral? No, porque en el estómago se va a hidrolizar, va a tener que ser un inyectable. Y ahí parte del fármaco se va a perder por acción de estearasas, claramente. Pero otro porcentaje sí va a llegar inalterado al target, donde va a destruir células neoplásicas. Hay varios otros grupos, pero no quiero adelantarme. Veamos las preguntas, tal vez ahí lo dicen. Vamos para acá. Miren, dice 3. El compuesto presenta 5 estereocentros. Entonces, cuando se pregunta por estereocentros o centros quirales o centros asimétricos, todo eso es sinónimo. Nos referimos en la mayoría de los casos a si hay carbonos de configuración absoluta R y carbonos de configuración absoluta S. Eso eran los estereocentros, lo recuerdan de química orgánica, carbonos con hibridación sp3, por lo tanto carbonos tetraédricos sin enlaces dobles ni triples, que sean asimétricos, que tengan configuración absoluta R o configuración absoluta S. Centros quirales. Ser capaces de identificar centros quirales en una estructura química. Bueno, vamos para allá. Y este fármaco les adelanto que sí tiene, pero veamos si son 5. Entonces tenemos que borrar. ¿Dónde están los carbonos sp3, los carbonos tetraédricos, con un entorno asimétrico, con 4 enlaces a cosas diferentes? Desde arriba podríamos comenzar, ahí tenemos uno. Ese carbono es quiral porque está conectado a 4 sustituyentes distintos. Alguien puede decir, pero profesor, está conectado a 2 carbonos por una parte. Sí, pero esos carbonos son diferentes. Pues este es un carbono con un enlace doble y este es un carbono de carbonilo. No es lo mismo. ¿Ya? Y por acá está conectado a un nitrógeno y acá está conectado a un carbono CH2. Está conectado a 4 cosas diferentes, con entorno diferente, no hay plano de simetría, es un carbono quiral. Entonces ahí va uno. ¿Por qué la quiralidad es tan importante? Esto no es por fastidiarles la vida, ya estarles preguntando, ¿dónde está el centro quiral y cosas así? Porque sí, no, porque el día de mañana van a ver que la quiralidad es relevante para la actividad biológica, porque las proteínas son estereoselectivas. Un centro quiral puede marcar la diferencia entre generar una guagua nacida con malformaciones genéticas a un bebé sano, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso de la talidomida, donde un enantiómero era el que producía mutaciones y los niños nacían sin piernas ni brazos, y el otro enantiómero no producía nada y quitaba las náuseas y los vómitos del embarazo. De hecho, por eso es que durante el embarazo una mujer no debería consumir nada, solamente ácido fólico, porque el ácido fólico es para evitar las malformaciones genéticas. Es un suplemento nutricional, ¿ya? Entonces, si seguimos avanzando, en la parte de abajo, otro centro quiral. Ustedes dirán, pero ahí yo veo 3 enlaces. ¿El cuarto enlace cuál es? Muy bien, hacia el hidrógeno implícito de la estructura, que en este caso en particular, voy a borrar el círculo, va hacia atrás del plano. Ya llevamos 2, entonces el de al lado, 3.
Después también, ¿no es cierto? 4. Ya, y si seguimos ahora buscando los que están abajo, 5. Ya, el problema decía que tiene 5, entonces hasta ahí, hasta ese llevamos 5, pero ¿hay alguno más? Ahí mismo al lado, ¿no es cierto? Y hacia abajo, 6. Dice, ya es falso. Pero ¿hay alguno más? Muy bien, ¿no es cierto? Abajo acá, al lado izquierdo, 7. Ya, ¿queda alguno más o se acabaron? Entonces hasta ahí llevamos 7 centros quirales. Ni siquiera se les está preguntando cuántos R y cuántos S. No, el objetivo no es preguntar cuestiones otra vez de química orgánica, las reglas SIP, determinar si R o S. Acá, ¿no es cierto?, les va a tomar un poco más de tiempo porque la estructura es más grande. Pero no, o sea, identificándolos ya es suficiente. Y no hay más. Entonces tenemos que hay 7 centros quirales. Por lo tanto, tenemos teóricamente un total de 2 elevado a 7 estereoisómeros posibles. Pero solo uno, este es el bioactivo, ya que es sintetizado de manera específica por la planta. Bien, o por el alga, creo que este era de origen marino, si no me falla la memoria, ya, el John Delis. Ya, entonces sería falso. Vamos para acá. A ver, esto entonces es falso. Ya, como hay que pensar, ver cosas, estas pruebas, se da el bloque completo para que trabajen, así que tiempo no les va a faltar, van a tener el bloque completo para poder resolver la prueba. 4 dice, en este caso, ya maximicemos acá, en este caso sería razonable buscar el farmacóforo geométrico en vez del farmacóforo estructural para proponer nuevas estructuras con la misma actividad biológica. Y hay un concepto nuevo que es el que vamos a definir ahora, que es el concepto de farmacóforo. El farmacóforo son los mínimos requisitos estructurales para que una familia de compuestos tenga la misma actividad biológica. Entonces, repito, son los mínimos requisitos estructurales para que una familia de compuestos tenga la misma actividad biológica. Los mínimos requisitos. Y hay dos formas de definir un farmacóforo. Una es la vía estructural, que es cuando hay una estructura común fácil de ver e identificar. Y la otra es la vía geométrica, que es definir ciertos elementos dentro de la estructura, ciertas propiedades dentro de la estructura, que si están en otra molécula, por diferente que sea, va a tener la misma actividad biológica. Y más adelante lo defino ya con imágenes, lujo y detalle, solamente quiero el concepto acá, porque sí, como esto es tan complejo, lo más razonable sería identificar qué elementos, geométricamente hablando, son los responsables de la actividad antitumoral. Por ejemplo, es muy probable, voy a borrar, que para tener actividad sea necesario tener este éster intacto. Entonces necesitamos tener un grupo éster. Y es muy probable que ese éster tenga que estar a cierta distancia de este anillo aromático que tenemos acá. Entonces tiene que haber una distancia. Y también es muy probable que tengamos que tener estos dadores de puente de hidrógeno. Entonces, se fijan, estamos definiendo un farmacóforo geométrico. Elementos estructurales necesarios para que haya actividad, pero yo no estoy definiendo un núcleo común. Estoy definiendo ciertos elementos a ciertas distancias con ciertas propiedades que son responsables de la actividad. Si yo elimino eso, no hay actividad. Entonces yo a partir de eso podría crear una molécula más sencilla que tenga un éster, un anillo aromático y dos grupos de hidroxilo. Y me evito tener que crear toda esa tremenda estructura. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí, dado la complejidad del compuesto, lo más sensato sería buscar un farmacóforo geométrico en vez de estructural. Entonces esto sería verdadero y sería por lo tanto la 2 y la 4, que sería esta alternativa, ya la E. Y así ustedes van a estar razonando en la prueba ya 40 preguntas, van a tener todo el bloque y no se asusten, no todas van a ser tan así intensas. Hay algunas cuestiones de concepto, preguntas rápidas, de todo, ya así que no van a ser preguntas donde van a tener que estar deteniéndose 10 minutos en una pregunta, no. La prueba está diseñada para poder ser respondida dentro del bloque completo, les va a sobrar tiempo. Yo doy el bloque completo, le alcanza hasta para revisar. Hagamos una más y ahí pasamos a los conceptos, pero primero dígame, por favor.
ahí se tiene que ver de manera experimental. No necesariamente, ya porque hoy día tenemos herramientas computacionales que permiten tener una muy buena predicción, ya, y esas herramientas también las vamos a ver en el curso. Bien, entonces pasemos acá a la 2, veamos si es que lo podemos resolver. Ahí habían preguntas de grupos funcionales, preguntas sobre el farmacóforo, ¿no es cierto? Y otras cuestiones más, centros quirales. Ahora hay sobre PKSUA, ya que esta materia, yo sé que muchos la odian, pero yo no les voy a pedir que hagan cálculo. Nadie les va a pedir que ustedes aquí en la prueba hagan un cálculo complejo, cosas muy simples. De hecho, en el taller vamos a ver que sí, a veces uno hace cálculo. ¿Pero de qué? De un porcentaje de ionización, por ejemplo, que es algo directo. No un cálculo de estime este valor de tal o cual cosa bajo ciertas condiciones extrañas. No, siempre vamos a estar trabajando a los pH del cuerpo humano. Y acá dice, sobre la estructura del fármaco es correcto afirmar que a pH plasmático, ya primero, ¿qué pH tiene el plasma, la sangre? 7, ¿no es cierto? Ya, entonces, a pH plasmático, claro, si ustedes quieren ser exactos, uno dice ya aproximadamente 7.3, 7.34 más o menos. Ya, a pH 7... dice, estará principalmente con carga negativa. Ya, entonces ahí ustedes tienen que decir, a ver, para poder responder eso, porque las otras son muy parecidas, las otras dicen, no, va a estar positivo. No, va a estar neutro, cero. Para eso ustedes tienen que ir a la estructura, buscar los grupos funcionales y ver si es que esto se va a ionizar o positivo o negativo. Ya, entonces, pregunta. Miren, los dos grupos más importantes son ácido carboxílico o amina. ¿Hay algún ácido carboxílico en la estructura química? Un grupo CO2H, o sea, tienen esto, el CO2H, que también se puede abreviar como C, doble oxígeno H, o así desarrollado, CO o H. ¿Hay algún grupo así dentro de la estructura? Y cuidado, porque por ejemplo este que está acá, eso es un éter. Es un grupo metoxi. Entre paréntesis, eso es un éter. No un éster, un éter. Así que mucho cuidado. Esto acá, ACO, esa es la forma de abreviar de un éster acetílico. ¿Ok? Eso es un O-acetil. Eso es un éster. Pero no una lactona, porque no está ciclado, está hacia afuera de la cadena. Ya es un O-carbonilometil. Un acetil. Esto que está en la parte inferior, ya esto es un éter. ¿Ok? Tengo aquí éter y aquí también éter. O sea, como están conectados al mismo carbono, eso pasa a ser un acetal. Acetal cíclico. Química orgánica, los acetales eran un carbono conectado a dos oxígenos. Acetal. Ya esto es un acetal cíclico. Tengo un azufre que está conectado a dos carbonos, o sea, ese azufre que está ahí es un éter. Éter. ¿Qué más? Otro éter metoxi por acá. Un alcohol en la parte inferior. Ya entonces no hay ácido. Pero hay aminas. Entonces ahora ustedes en las aminas tienen que pensar en esto. ¿Hay alguna amina? Cuidado, no amida, amina. Mucho cuidado con eso. Siempre confunden amidas con aminas. No es lo mismo. Las amidas son neutras. Las aminas se pueden protonar. Entonces, en la parte superior, voy a marcarlo en celeste, ahí hay una amina cíclica. Eso es una piperidina, porque está ciclada. Cuando formamos este ciclo de 6, piperidina. Heterociclo. Va a estar la lista de los principales. No son muchos para que ustedes los retengan. ¿Se va a protonar? Sí, las aminas básicas se protonan, así que ese se va a protonar y va a adquirir carga. ¿Positiva o negativa? Positiva, muy bien. Y como no hay ácido, nadie lo va a neutralizar. Bueno, después tenemos otro. Tenemos un sistema asa bicíclico, que es todo esto de acá. La piperacina conectada a la piperidina. Dos ciclos fusionados en estructura de tipo puente. Cuando tenemos dos ciclos fusionados, ese es un asa biciclo. Entonces ahí tenemos la formación de una sal, que sería en este caso una sal sódica o potásica. En el caso de las aminas, y la mayoría de los fármacos son aminas,
Tenemos R1, R2, R3. La amina la tenemos que hacer reaccionar ¿con qué cosa? ¿Cuál sería una de las reacciones más simples para formar una sal? ¿Perdón? O sea, claro, ¿no es cierto? Va a quedar un anión al final, pero habría que ocupar un ácido, ya para que, por ejemplo, en este caso el anión va a ser un cloruro. En el caso del ácido, ocupábamos una base, un hidróxido. Acá podemos burbujearle ácido clorhídrico a una amina suspendida en éter, por ejemplo. Y fruto de eso, se va a protonar y vamos a tener la sal clorhidrato. Ya que no es el mejor nombre, porque cuando uno dice clorhidrato, uno dice hidrato, uno empieza a pensar en agua, y no necesariamente uno tiene agua en la estructura del fármaco. Ya aquí está formándose una sal, el cloruro de amonio respectivo. El grupo funcional ya pasa a ser un amonio, un nitrógeno positivo y un cloruro negativo. El pKa entonces, recordar, de un amino en general es alrededor de 9 y el pKa de un ácido alrededor de 5. Queremos formar una sal por las siguientes razones. Una de las más comunes que se nombran es cuando, en el caso de los jarabes, uno quiere enmascarar un mal sabor. O sea, cuando uno quiere mejorar propiedades organolépticas del fármaco. Pero no es la única. Hay otras propiedades que a veces pasan desapercibidas y es que la sal es por lo general más estable. O sea, la sal nos permite mejorar la estabilidad del fármaco. Cuando decimos estabilidad nos referimos a la estabilidad frente a oxígeno, por ejemplo, la estabilidad frente a la luz, por ejemplo. Y por otra parte, una sal permite mejorar las propiedades reológicas del fármaco. En otras palabras, un comprimido de sal clorhidrato va a ser mejor, más seco, más compacto que si yo comprimo solamente la base libre. Voy a tener un comprimido de mejor calidad, ¿se entiende? Porque la sal tiene otras propiedades físicas diferentes a una base libre, a la molécula orgánica cuando no está formada como sal. Entonces ahí tenemos razones importantes por las cuales la mayor parte de las veces los compuestos terminan siendo sales. Así que no tiene nada que ver ya con alguna otra razón de que le mejoramos cierta hidratación a acuosa. No tiene que ver con eso, sino con estas razones que pueden ser sencillas, pero no necesariamente tan evidentes, sobre todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Químicamente una sal tiende a ser más estable que una base libre o un fármaco no transformado en sal como un ácido carboxílico en estado neutro. ¿Ok? Entonces, es ahí las razones. Volvemos ahora al apunte. Dígame. ¿Y no afecta la solubilidad? Sí, claro, sí, por supuesto. Vamos a ver también en el taller de grupos funcionales que la presencia de una carga incrementa la solubilidad en agua del compuesto. Eso es cierto. Va a incrementar. ¿Perdón? No tanto por eso, porque recuerda usted que el fármaco cuando es administrado por vía oral, claro, se tiene que disgregar, pero finalmente tiene que atravesar una membrana lipídica. O sea, se genera el equilibrio ácido-base y la fracción porcentual que está como base libre es la que puede atravesar por difusión pasiva la membrana. Y va atravesando lenta y gradualmente. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera que pasara más fácil, tendría que dispensarlo como base libre en vez de como sal protonada. ¿Ya? La mayoría de los fármacos, recuerden, ¿qué son? Aminas. La mayoría de los fármacos están acá. Aminas. Ácidos carboxílicos, menos. La mayoría de los fármacos son alcaloides, son nitrógenos, están protonados. Y ahora sí, entonces vamos a definir, ver este último concepto acá que teníamos, el concepto de farmacóforo y una clasificación. Antes de, en lo que nos resta de clase, ya mencionar algo sobre propiedades, de interacciones intermoleculares.
Miren, los fármacos los vamos a clasificar en dos grandes grupos, los fármacos de acción específica y los fármacos de acción inespecífica. Ya, entonces, cuando decimos acción, ¿a qué nos referimos? Los fármacos de acción inespecífica son aquellos que no tienen target. No hay un target, una proteína en la cual actúan. Ejemplo, ahí se muestra una foto abajo muy sugerente. ¿Qué pasa ahí con esa persona? Anestesia. Anestesia general. Entonces, estos compuestos que están acá son anestésicos. Anestésicos generales, que pueden ser inyectables algunos o por inhalación cuando son vapores. Están esos cuatro ahí que tienen valor histórico porque esos actualmente no se administran. Muchos de esos son muy tóxicos, como el alotano es tóxico, produce hepatitis. El cloroformo también puede producir hepatitis, entonces se dejaron de ocupar. El dietil-éter es súper explosivo e inflamable, muy peligroso, entonces manipularlo. Y el óxido nitroso tenía como efecto adverso que los pacientes se reían de manera compulsiva. Como efecto adverso les da una risa descontrolada. Extraño, ¿no es cierto? Efecto adverso. Bueno, estas moléculas lo que hacen es alterar la transmisión del impulso nervioso. ¿Dónde actúan? En la membrana de las neuronas, pero en ningún target en particular. Alteran la membrana, el impulso nervioso entonces se bloquea. Otra característica, estas cuatro moléculas, anestésicos generales, no tienen farmacóforo en común. Son las cuatro muy distintas. Y son las cuatro de alta lipofilia, son moléculas lipofílicas. Así que eso es un compuesto de acción inespecífica. ¿Acción en qué? No tienen un target. ¿Ok? En el cual actuar. Y ya vamos a definir que cuando actúan pueden ser agonistas o antagonistas, ya, pero demos un segundo ya para definir el otro concepto. Entonces, aquí al lado ahora tenemos los específicos. Ahí está la mayoría de los fármacos. O sea, los que sí tienen un target. Actúan en un target en particular. Y ese target, por lo general, es un receptor de membrana, es un canal iónico, es una enzima, o es el material genético, puede ser incluso el material genético del ADN, en el caso de los agentes citotóxicos como los antitumorales, o en el caso de los antibacterianos, o en general, ¿no es cierto?, los compuestos de tipo antibióticos que destruyen microorganismos alterando su material genético. Entonces tenemos un target, una macromolécula en la cual vamos a actuar y vamos a enlazar el compuesto. Y tienen este tipo de compuestos farmacóforos, mínimos requisitos estructurales para tener actividad. Y hay dos moléculas diferentes. Y en el primer caso está el clásico ejemplo de las sulfas. Eso es una sulfonamida, que lo vamos a ver también más adelante. Ya está aquí como ejemplo conceptual, pero usted retenga estructura, vea moléculas, cuando esté estudiando no se quede solo con leer el concepto, haga un análisis de la molécula porque se va a preguntar por estructura. Ahí está el grupo sulfonamida. Esto se llama sulfa porque tiene un grupo sulfonamida en la estructura. Y ese grupo sulfonamida es indispensable para la actividad. De hecho, todo lo que está enmarcado en este recuadro con línea punteada es indispensable para la actividad. Si usted tiene la sulfonamida pero no tiene el benceno, no hay actividad. Si no tiene el amino, no hay actividad. Tiene que tener esas tres cosas para que la sulfa sea bacteriostática, ¿ya? Porque las sulfas suprimen la multiplicación de las bacterias, pero no la matan, la dejan como congelada y así el organismo, ¿no es cierto?, puede atacar con el sistema inmunológico. Entonces, el sulfatiazol que vemos ahí tiene un farmacóforo sulfonamida conectado a un benceno y conectado a una anilina. ¿Por qué es así? Por esta razón. Porque las sulfas imitan el ácido paraminobenzoico presente en las bacterias. Y el ácido paraminobenzoico es así. Entonces se pregunta, ¿la sulfa se parece a esto? Esto se llama ácido paraminobenzoico, de su sigla en inglés, PABA. Ácido paraminobenzoico. Entonces pregunta, ¿la sulfa se parece al PABA? Sí. Lo imita, de hecho. Entonces, el mecanismo de acción de la sulfa es imitar al PABA de tal manera que la enzima quede inhibida, porque la enzima toma la sulfa creyendo que es PABA, por así decirlo,
¿Y qué es lo que pasa? Que no puede sintetizar ácido fólico bacterial, que es indispensable para su viabilidad. La bacteria lo que sintetiza es esto. Esto es su ácido fólico, que lo necesita para sus procesos biológicos reproductivos. Si la bacteria no logra sintetizar ese tremendo pedazo de molécula, no puede reproducirse. Y por lo tanto la bacteria queda estática, por así decirlo, sin capacidad de multiplicarse. ¿Y dónde está ese fragmento de ácido paraminobenzoico? Acá. Entonces ahí está oculto. La bacteria toma tres cosas. Toma el ácido paraminobenzoico, lo conecta a un fragmento llamado pteridina, que es esto que está aquí abajo, y a un aminoácido que está acá arriba. Entonces la bacteria toma esos tres bloques y crea ácido fólico bacterial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos compitiendo con esto. Entonces la bacteria toma la sulfa en vez de tomar alpaba y por lo tanto con la sulfa no puede sintetizar eso. Y ahí entonces la estrategia. ¿Se fijan? Hay un farmacóforo, hay un núcleo responsable de la actividad biológica. Vamos ahora a un último ejemplo acá, farmacofórico. Que esto, alguien puede decir, esto es lo mismo. No, no es igual, es diferente al ejemplo que acabamos de dar. ¿Tiene una sulfonamida? Sí. ¿Y es necesaria para la actividad? Ahí sí, perdón. Pero luego no tiene el benceno con la anilina. Tenemos un tiodiazol con una acetanilida, o sea, con un grupo acetil sobre un nitrógeno de tipo pseudoanilínico, porque no está conectado a un benceno, está conectado a esa tiodiazina, que es un anillo aromático, pero no es lo mismo que un benceno. La disposición espacial es angular ahora, no es así lineal, en línea recta como quedaron los grupos en disposición 1,4. Eso, por lo tanto, tiene otra actividad biológica, eso es acetazolamida, que se ocupa como fármaco para el tratamiento del glaucoma, entre otras cosas. O sea, es un fármaco para reducir la presión intraocular. ¿Por qué? Porque esa molécula con esa estructura química es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, un mecanismo de acción completamente diferente. Y cuando hablamos entonces de la acción de un fármaco, ustedes han escuchado que los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas. Vamos a terminar definiendo esos conceptos ya para ir ya culminando la clase. Ya no quedan muchos minutos, pero cerremos al menos con esos conceptos. Entonces, permítanme un segundo para insertar una diapositiva nueva. Tenemos que, vamos a tomar como ejemplo un receptor de membrana. Más adelante vamos a ver con lujo y detalle las estructuras de algunos receptores. Un receptor de membrana tiene siempre lo que se llama, voy a dibujarlo 3 veces porque me va a servir para ilustrar 3 cosas. Un receptor de membrana, aquí está la membrana celular, acá tenemos el extracelular y aquí tenemos el intracelular. Tiene lo que se conoce como señalización basal. Entonces, un receptor de membrana tiene señalización basal, o también conocido como actividad intrínseca. Es como la radio que queda prendida a bajo volumen. El fármaco agonista, o bien el ligando endógeno, entonces tanto el ligando endógeno como el fármaco agonista, lo que hacen al llegar y enlazarse, entonces supongamos que acá llegaron, se enlazaron a su cavidad, lo que hacen, lo que producen como resultado es que disparan la señalización intracelular, que se representa con estos signos más. Se activa la cascada de señalización intracelular del receptor. El receptor comienza a señalizar intracelularmente. Por ejemplo, si es un receptor de tipo de 7 dominios de transmembrana, o sea, un receptor acoplado a proteína G, señaliza a través de su proteína G. Y esa señalización puede ser aumentar la concentración de AMP cíclico y eso lleva a otras reacciones celulares subsecuentes. Entonces, disparamos la actividad interna y una respuesta celular. El antagonista, por otra parte,
el antagonista bloquea el receptor, pero el antagonista no suprime la actividad constitutiva. El receptor sigue señalizando a esta tasa basal de actividad biológica. Es como la radio que sigue a volumen bajo. El agonista le sube el volumen a la radio, el antagonista simplemente no le hace nada, funciona como un tapón, pero la actividad basal sigue. Los receptores, ustedes dirán, ¿y cómo señaliza basalmente si no ha llegado nada? Porque la membrana es un sistema fluido, las proteínas son fluidas, por lo tanto es un sistema dinámico que experimenta cambios conformacionales en el tiempo que llevan a una respuesta intracelular. Y tenemos un último ejemplo que es el más nuevo para ustedes o anecdótico, que es un agonista inverso. Y finalmente el agonista inverso suprime completamente la actividad constitutiva del receptor. El receptor queda sin actividad constitutiva. Por lo tanto, el agonista inverso, y no me gusta ese concepto, aunque en farmacología van a entender por qué se le llama inverso, tiene que ver con las curvas de dosis-respuesta, es un antagonista, ¿no es cierto? Tiene comportamiento de antagonista, pero en su forma más extrema, porque no solo bloquea el agonista inverso la cavidad, sino que además suprime la actividad constitutiva, la lleva a cero, la reduce. Entonces el receptor es como que muere completamente, ya ni siquiera puede señalizar de manera basal por sí mismo. Entonces tiene un comportamiento antagonista radical, digámoslo así. Y finalmente, los fármacos pueden actuar en dos sitios en la cavidad del receptor. Entonces, lo último, si el fármaco se une al sitio que le corresponde, por ejemplo, el sitio, supongamos que está ahí, ese sitio se llama sitio ortostérico. Y es el sitio donde actúa el ligando endógeno. Pero también hay otros sitios colaterales llamados sitios alostéricos, que modulan a su vez la actividad del sitio ortostérico.